Me da mucho gusto volver a saludarlos a través de este medio y volver a tener un contacto con ustedes a través de las redes sociales, a través de la internet, a través de la tecnología, que bueno, pues sirve en muchos aspectos para acercarnos y para tener justamente este tipo de comunicación que, si bien no es cara a cara, pues vamos, da un aliento justamente a muchos que tenemos la vocación justamente de comunicar, y en este caso de comunicar buenas noticias, porque bueno, pues las redes, como ustedes saben, pues están llenas de noticias buenas, sí, muchas malas y muchas falsas, y que poco a poco, bueno, pues hemos ido desarrollando todos por necesidad la habilidad para saber cuál es una noticia buena y cuál es una noticia falsa, y sobre todo tratar de no llenarnos, y esto es bien importante, tratar de no llenarnos de pesimismo, porque el que empieza por la mañana viendo el mundo color gris, termina por la tarde viendo el mundo color negro. Bueno, pero esa es parte de la introducción que quería yo tocar el día de hoy. En estas charlas que vamos a hacer, Dios mediante, cada semana con usted, son charlas que tienen que ver directamente con lo que hacemos desde hace 24 años, que es el periódico El Observador. Un periódico que afortunadamente, y quiero también aprovechar este espacio, ha hecho ya una serie de alianzas estratégicas con varios periódicos diocesanos y religiosos católicos de México. También ha hecho varias alianzas internacionales, por ejemplo, con quizá la agencia internacional de noticias más importante del universo católico, que es Aleteia, y que ahora, bueno, pues está lanzando, ojalá usted nos ayude justamente con su lectura, pues lanzando también toda la parte de las suscripciones digitales. Después voy a platicar un poquito de qué se tratan justamente las suscripciones digitales del Observador. Que donde quiera que esté usted, afortunadamente estos medios pues llegan a muchos lugares del mundo. Tenemos el orgullo, por ejemplo, de que en nuestras redes sociales la ciudad que más nos visita y que más nos lee en redes sociales es Lima, la capital de Perú, entre otras también Bogotá y también Nueva York, desde luego Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara. Pero tenemos muchas ciudades en Uruguay, Montevideo, Buenos Aires, desde luego en Argentina, etcétera, que nos siguen y desde luego nos comentan los temas de actualidad. Y este es un poquito el asunto del Observador, es decir, la filosofía que hay detrás, la idea editorial que hay detrás del Observador, que es pues comentar desde un punto de vista católico los acontecimientos del mundo. No es otro, sino de informar y formar una opinión sólida, un punto de vista sólido sobre los acontecimientos del mundo. En esta ocasión, y aprovechando pues el natalicio de María Santísima, este mes de septiembre, pues dedicamos el número que empieza a circular ya esta semana, lo dedicamos justamente al asunto de conocer para amar a María Santísima. Hay un viejo proverbio, digamos un viejo dicho filosófico y también teológico, que nos recuerda que nadie ama lo que no conoce. Es imposible amar lo que no conocemos, es prácticamente un dislate, es una imposibilidad, pero simplemente esa imposibilidad la hacemos a un lado. Creemos que conocemos muchas cosas porque decimos que las queremos, y realmente las queremos poquito porque las conocemos poquito. En esta ocasión nos hemos dedicado justamente al conocimiento de lo que es María Santísima, de cómo ha actuado en la historia de la humanidad, cómo actúa en el presente, y sobre todo cuáles son, digamos, las promesas de su amor a través, desde luego, de esta pues
comunicación directa que tuvo con videntes como los pastorcitos de Fátima, o como San Juan Diego aquí en México, o como Bernadette en Lourdes, en Francia. Y sobre todo esta promesa de paz y de pacificación para pueblos que como el nuestro, como el pueblo mexicano, pues está viviendo una temporada que ya se alarga por mucho tiempo de una violencia inenarrable. O sea, de una violencia con unos niveles de terror inenarrables. Y la promesa que nos ha hecho María es justamente la promesa de la paz. Pero la paz siempre se logra con acción, desde luego, pero también con oración. Y nos ha dado el arma, yo diría que es el arma fundamental para lograr la paz, que es el rezo del Santo Rosario. Usted dirá, sobre todo los jóvenes van a decir, bueno, pues esto es práctica del siglo XIX, de las abuelitas. No, es una práctica rabiosamente actual, necesarísima, que las familias, Juan Pablo II lo decía una y otra vez, San Juan Pablo II, que las familias que rezan unidas permanecen unidas y el país que reza unido, pues permanece unido. Y hoy la desunión, por desgracia, y la violencia terrorífica, por desgracia, asola a muchos pueblos de México y de América Latina. Entonces, bueno, pues hemos dedicado este número justamente al conocimiento, que siempre será inagotable, pero siempre habrá pautas de acercamiento para conocer a María Santísima y sobre todo para orar junto con ella, para pedir la intercesión del Padre, para que realmente pues, podamos trabajar, vivir, desarrollarnos en paz, en armonía, justamente como Dios lo quiere para un continente como es el continente americano, que guarda pues la mayor reserva del catolicismo mundial. 46.7% de los católicos que hay en el mundo pues vivimos en este continente, y de este continente, bueno, pues América Latina concentra también como región el mayor número de católicos del mundo, pero pues esto parece ser que no se ve reflejado en la historia de nuestro subcontinente, de nuestra región, y tampoco se ve reflejado, por desgracia, en las prácticas sociales, en las prácticas políticas, en la economía, etc. En fin, María es un extraordinario puente para introducirnos al corazón de Cristo. Es un consuelo, evidentemente, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores, estrella de la mañana, todos estos piropos que también analizamos aquí, por cierto, todas estas advocaciones o todas estas nombramientos que le damos a María cuando rezamos la parte final del rosario, que son las letanías lauretanas, ¿no? Esto de salud de los enfermos, refugio de los pecadores, casa, puerta del cielo, arca de la alianza, etcétera, etcétera. También cada una de estas frases tiene una historia, y aquí se las contamos en este número justamente. Bien. También otro de nuestros colaboradores, el presbítero Tomás de Híjar Ornelas, que vive en Guadalajara, es el cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, y que es parte de nuestro consejo editorial por un lado, y por el otro es nuestro articulista semanal. Ahora toca un tema que verdaderamente a todos nosotros nos deja estupefactos, nos deja, como dice mi mujer, patidifusos, ¿no? Es el tema de la paradoja entre 900 millones de personas, la mayoría de ellos niños en el mundo, que padecen hambre extrema, y un número que es el doble o el triple, depende también de los parámetros que usemos para medirlo, que están en sobrepeso, están en obesidad, y sobre todo los niños. En México tenemos eso, no vamos a creer que eso nada más, el tema del hambre nada más es para países de África o de Asia extrema, no. El problema de México es, como de muchos otros países de América Latina, es muy fuerte. En este país existen cerca de 8 millones de personas que pasan hambre extrema,
Y alguna vez leí el dato, que me parece que es un dato muy puntual, que cada año en este país, en México, el país con el segundo número mayor de católicos del mundo, mueren 9,000 personas de hambre. De hambre, no de otras enfermedades, que eso mueren mucho más. Y de esas 9,000 personas, por desgracia, el 20% son niños. Y eso nos debe tocar duramente porque este país también tiene, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, tiene el nivel de obesidad infantil más alto en proporción del planeta. Lo cual muestra la paradoja, la estridencia, decía Juan Pablo II, de las desigualdades que hay en México y, por desgracia, en prácticamente todo el continente americano, toda la región latinoamericana. ¿Qué es la eutanasia? Pues la eutanasia le han llamado de muchas formas, desde la muerte dulce hasta el suicidio asistido, etc., ¿no? La eutanasia es simple y sencillamente acelerar la muerte de la persona. Y si le quitamos adjetivos calificativos, pues es un asesinato. Es decir, es con o sin el consentimiento de la persona. La mayor de las veces es con el consentimiento, digamos, de los familiares, pero no de las personas. Y es, pues, adelantarle la muerte a la gente. Y sobre todo se practica con los enfermos terminales de cáncer. Yo creo que necesitamos una profunda reflexión sobre este asunto. Acabo de leer hace bien poquito tiempo un libro que me parece fundamental, que está editado por el Fondo de Cultura Económica de México, pero por una editorial de Colombia, de Bogotá, en el cual se habla de la vejez como algo bienaventurado. Es un filósofo francés que se llama Robert Redeker y se llama el libro Bienaventurada vejez. Esta idea de que solamente la juventud es feliz, que solamente la juventud es la única capaz de disfrutar la vida. Vean ustedes todos los valores juveniles que hay en los anuncios, ¿sí? Y la vejez, pues, es una especie como de enfermedad angustiosa. Pasa uno de los 60 y ya es una carga social. Genera lo que este filósofo francés llama, le voy a decir la palabra y voy a decir cuál es el significado de esta palabra, porque luego me acusan, aquí el que está enfrente justamente de mí me acusa de hablar muy elevado, gerontofobia. Es decir, la fobia, el asco, el miedo a la vejez. Y hay muchos que le tienen miedo a la vejez, que le tenemos miedo a la vejez, porque nos han hecho pensar, que la vejez es una enfermedad. Y mientras más rápido abandonemos el mundo, mejor para la sociedad, menos carga para la sociedad. ¡Qué estupidez! Bueno, el Papa Francisco se ha encontrado con una serie de personal sanitario, hospitales de cáncer, y ha acuñado también una frase que me parece que es muy bonita y al mismo tiempo muy profunda. Antes de practicar la oncología eutanásica, es decir, el tratamiento del cáncer, pues acelerando la muerte de la persona que ya se encuentra con dolor en la etapa terminal, antes de eso hay que hablar de una oncología de la misericordia. Qué hermoso, ¿no? Es decir, es muy diferente desear que se adelante la muerte de otro, acompañarlo misericordiosamente en ese tránsito que nos define. Porque finalmente, como lo decía Erasmo de Rotterdam, en uno de sus ensayos decía: toda la vida del ser humano y más del cristiano, pues es una preparación para una buena muerte. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María,
expira en paz con vosotros el alma mía. Son las letanías que nos enseñaron las mamás, ¿no? De chiquitos, ¿no? Es decir, toda nuestra vida tendría que ser, no es que seamos seres para la muerte, como pensaba Heidegger, no. Toda nuestra vida tendría que ser una preparación para una buena muerte. Y que no nos coja la muerte como a las vírgenes descuidadas del Evangelio sin la lámpara llena de aceite. Porque cuando llegue el esposo, pues nosotros estamos dormidos. Nosotras estábamos dormidas, dicen las vírgenes que no estaban preparadas, justamente, que dijeron, bueno, no va a llegar, al cabo que yo me puedo dormir en mis laureles, no va a llegar el esposo, no va a llegar la muerte, me puedo tranquilamente preparar cuando llegue. No es así. Entonces la oncología de la misericordia, esta frase que puede ser también, yo digo que pues extendida a otros ámbitos de la intervención sanitaria, de la intervención médica. ¿Cuántos médicos han perdido ahora el carácter humano de la medicina? ¿Cuántos médicos ahora, quedan muchos que no lo son, pero cuántos son unos verdaderos mercachifles? Es decir, gente que inventa enfermedades. Antes se inventaban las enfermedades y se decía que el hombre o la mujer era neurasténico, ¿no? Ahora se inventan los médicos y los hospitales enfermedades, pues simplemente para lucrar con el dolor humano, con la enfermedad. Pero bueno, dejemos al lado a esta gente que tendrán que responder en un momento determinado ante un tribunal que es un tribunal inapelable, ¿verdad? Que no es aquí, que es en la vida eterna o en el castigo eterno. Y por el otro lado, centrémonos en esto. Tenemos que cambiar estas prácticas de acompañamiento del enfermo y del enfermo terminal mediante la introducción de lo más, del tesoro más grande que nos ha regalado la vida de Jesucristo, que es la misericordia, el amor al otro. Bueno, pues todo eso está justamente dentro de este número del Observador. En este momento también estamos poniendo dónde se puede usted dirigir para suscribirse digitalmente y tener toda esta información y muchas otras cosas más a través de las redes sociales, a través de la internet y a través de este contacto que vamos a tener, Dios mediante, cada semana para ir comentando estos temas que seguramente a usted le interesan. Muchas gracias y hasta la próxima. La pregunta de hoy es una pregunta que me acaban de hacer hace algunos días a través justamente de redes sociales y de internet, y me decían que me preguntaba una persona que si está bien usar el celular, me refiero a los feligreses, en la misa. Por supuesto que no está bien. Por supuesto, a ver, una vez alguien me decía, un filósofo español muy amigo de esta casa editorial, me decía, a ver, ¿por qué llegas tarde? Me decía, por ejemplo, a una conferencia de él. ¿Por qué llega la gente tarde? Pues porque no le interesa a la persona a la que está, digamos, que va a dar la conferencia, porque tiene otras cosas más importantes que hacer, etcétera, etcétera. Ah, pero si te citara el presidente de la República, llegabas con 3 horas de anticipación, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo digo con respecto al celular en la misa. Pues si estamos visitando a la persona más importante, por decirlo así, de la historia del universo, estamos visitando a Dios mismo. Estamos participando en el sacrificio de su Hijo por nosotros. Estamos pidiéndole por nuestra alma y al mismo tiempo estamos rezando por nuestra comunidad y estamos pidiendo por nuestra comunidad y estamos actuando por la paz y estamos actuando por la alegría de vivir. El que no se sienta pecador, que no vaya a misa, eso sí me queda clarísimo. Pero los que nos sabemos pecadores, vamos al acto más importante de nuestra semana, al que debería ser el culmen
la cima de nuestra semana. No vamos a sacar ahí el celular, a mascar chicle, a platicar con el de al lado, que lo hacemos muy a menudo. No, el celular en la misa ni para leer las lecturas.